y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es esta construcción colectiva de espacios verdes. Bueno, primero que nada y antes de comenzar, tal como dijo Nani, queremos agradecer este espacio a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y sobre todo la invitación de Patricia a poder brindar esta charla, y yo agradezco en lo personal el acompañamiento de mi coequiper, a Carliana Verdini, que a lo largo de la charla ustedes verán que yo lo voy a llamar como Nani, que es como generalmente la mayoría la conocemos. Así que bueno, antes de empezar específicamente a hablar sobre el tema de la construcción colectiva de los espacios verdes, es fundamental que nosotros aprendamos a ver o a leer cómo se leen estos espacios verdes, para lo cual vamos a ver determinados elementos de diseños, entre los cuales les vamos a contar sobre las leyes de la percepción, es decir, variables formales en la vegetación que ayudan a la composición. Adelante. La primera de ellas es cuando en una imagen el fondo está formado por figuras geométricas que todos conocemos o muy definidas, se desconoce cuál es la figura y cuál es el fondo. Adelante. En este ejemplo, ahí vemos el conjunto de coníferas en la cual nosotros podemos detectar figuras geométricas muy conocidas, tales como pueden ser los círculos o el triángulo. Adelante. Adelante, Nani. Perdón. Asimismo, cuando en una imagen el fondo está formado por figuras geométricas indefinidas, se va a volver homogéneo y van a resaltar esas figuras, los elementos contrastantes, tal cual como vemos en el gráfico que ustedes tienen a la derecha y en el ejemplo de la foto. La tercera ley es, en los espacios intermedios entre elementos generalmente no son captados con facilidad, aunque sí lo son cuando diferenciamos grupos de elementos. En este caso, se resalta el espacio y el grupo de elementos, y el individuo como tal pierde identidad. Adelante. En este otro ejemplo, que era diferente al anterior, acá, sí se va a resaltar el elemento, porque los espacios están más definidos que en el anterior, y podemos nosotros detectar, como en esta avenida, los elementos singulares. O en esta otra imagen, que se resalta el elemento sobre todo por su color. En fondos, mientras que en fondos con elementos variados o entremezclados, sin límite o espacio intermedio que lo destaque, sobresaldrá a nuestra vista o a nuestros ojos la forma más conocida. En este caso, de la foto que vemos, lo primero que hace foco el ojo va a ser a estas coníferas o estos elementos filares que vemos primero. Y en el caso de la otra fotografía, el elemento singular que nosotros estamos viendo, por sobre todo, va a ser el círculo, que en este caso lo podemos ver ejemplificado en esa palmera. La quinta ley de la percepción es que en un conjunto de formas, nuestra vista va a captar las que son simétricas entre sí o a la inversa. Si es un conjunto totalmente simétrico, se destaca el o los elementos que rompen esa simetría. Y si ustedes se fijan en la fotografía, lo que nosotros vamos a percibir primero, van a ser estos arbustitos de una coloración más oscura o rubra. Adelante. En un conjunto o en un espacio totalmente simétrico, se destacan el o los elementos que rompen con esa simetría. En este caso de esta composición, lo primero que nosotros vamos a destacar como diferente es ese grupito de árboles de coloración amarilla. Adelante.
Finalmente, en un conjunto donde los elementos parecidos se confunden o se integran, solo las formas muy conocidas o los colores muy significativos van a sobresalir del resto. En este caso, las gramíneas. Esta foto ejemplifica lo mismo que venimos hablando anteriormente, pero lo que va a destacar va a ser el color. Mientras que cuando el fondo es uniforme, un simple cambio de cualidad, puede ser una línea, forma, textura o color, es suficiente para que se destaque. Como ven en este ejemplo, lo que destaca primero dentro de todo es ¿es un formio, Nani? Sí, formio. sí. Acá adelante. Adelante. Ahora bien, vamos a ver las variables formales en la composición, que ya son repetición, variedad, énfasis o jerarquía, ritmo o secuencia, hitos o simbología. ¿A qué se refieren? La repetición es la multiplicación de un objeto o de ciertas características de ese objeto, como la línea, la forma, textura o color. Y hay diferentes grados de repetición. Esta puede ser absoluta o escasa, donde cualquier similitud o repetición en el diseño puede ser tan sutil que resulta desordenada. Adelante. Acá tenemos otros ejemplos más para que ustedes vean de repetición. Adelante. Variedad. Es la falta de uniformidad de ciertas cualidades en la composición. Es el cambio, la diversidad o el contraste las que mantienen la atención del observador. En este caso, de esta foto que estamos viendo acá, son esos elementos significativos como tintes o puntos de color blanco lo que se destaca. Y en esta otra, si bien hay uniformidad en la especie, la variedad va a estar dada por el color. Adelante. Énfasis o jerarquía. ¿A qué se refiere? Es el proceso de diferenciación de lo que consideramos más importante sobre lo secundario, por medio del incremento de la dominancia de ciertos elementos que pueden resultar más o menos interesantes. Adelante. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, en este, lo que va a hacer énfasis o jerarquía van a ser estas gramíneas o pasturas dentro de todo el conjunto. Ritmo secuencia. Es el cambio uniforme o el movimiento o transición de las cualidades en el diseño. Es un elemento que sirve para relacionar los elementos menores en la composición para llegar a un punto de interés. Adelante. Hitos o simbologías. Son elementos significativos por su forma, función o connotación, que en el transcurso del tiempo seguramente se van a transformar en elementos referenciales de un lugar. Por ejemplo, las tipas de la cañada, o en este caso, los ejemplos que hemos elegido son de Ciudad Universitaria, como puede ser los algarrobos, este es un algarrobo que está sobre Avenida Valparaíso, en la fachada principal de la Facultad de Lenguas, en la cual está sobre una peatonal y va formando un túnel, y la próxima, adelante Nani, son los lapachos que por su población, los que conocemos Ciudad Universitaria y transitamos en ellas, sabemos en qué lugares significativos están localizados. Categorías de las plantas. Dentro de las categorías de las plantas, nosotros vamos a tener las especiales, las estructurales, las decorativas, las bonitas y las de relleno. Según esa selección, en la planificación de un espacio verde, estas le van a otorgar al mismo características diferentes. Las especiales nos referimos a aquellas que constituyen puntos de atracción para el diseño del espacio verde y que son fundamentales para establecer el sentido de la mirada dentro del mismo.
En tanto, las estructurales comprenden a las plantaciones que nos conforman el fondo verde y que garantizan la impenetrabilidad dentro del todo. En el año nos proporcionan una defensa contra el viento y por lo general van moldeando el espacio. Las decorativas son aquellas que aparecen delante del marco y a continuación de las mismas llegarán las bonitas, que son generalmente todas las plantas perennes, las cuales las cultivamos por el interés de sus flores y el follaje, en primavera y en verano. Finalmente, las de rellenos serán esas que conforman o nos harán las salpicaduras de color transitoriamente y a medida que cambian las estaciones. Adelante. Ahora sí veremos lo que es el proceso de construcción colectiva. El diseño participativo es una herramienta para lograr proyectos eficientes, que no conformarán solamente desde el punto de vista del diseño del paisaje, sino que contienen conceptos sociales que favorecen la construcción de una sociedad mejor. ¿Sigo? Sí. Hay que considerar que estos espacios verdes son sitios privilegiados para el encuentro ciudadano, para la comunicación y para los vínculos sociales. Es preciso entender que la metodología que tiene del diseño participativo va a colaborar para proyectar estos espacios como espacios colectivos, que buscarán mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Las etapas del proceso de construcción colectiva de paisaje está formada, según Fabio Márquez, por recopilación de información sobre el lugar actual, el diagnóstico participativo, el diseño participativo y la administración participativa. ¿Sigo yo? Adelante, Nani, sí. Bueno, hay que entender que este es un método, ¿no? Una metodología de trabajo que es la metodología participativa en el diseño. Esta metodología participativa permite también establecer marcos de aprendizaje a los participantes para poder asumir que el espacio público es de todos. Los vecinos, en este caso, son parte del equipo de diseño. Aportan sus necesidades, sus historias, sus conexiones con el barrio y la cultura local. Son socios fundamentales para que los profesionales del paisaje puedan volcar sus conocimientos técnicos e improntas creativas hacia un proyecto coherente, funcional y constructor de la sociedad democrática. Este proceso se caracteriza por un tratamiento técnico de modo interdisciplinario y por la participación real de los usuarios y vecinos de estos espacios. Es decir, por un involucramiento que apunta a la toma de decisiones y al control ciudadano. Como dijo Alejandra, este proceso consta de distintas etapas. La primera etapa es la etapa de la recopilación de información, donde cada uno de los actores que van a formar parte del proceso participativo de esta construcción colectiva de los espacios verdes recopilan toda la información sobre el lugar. Ahí entran todo lo que uno pueda sumar sobre los croquis, los mapas, la historia del lugar, las organizaciones activas que componen el barrio, las historias barriales, la identidad del lugar. Toda esa historia, toda esa información es valiosísima, tanto para el proceso de diseño, para la construcción, como para también entender en qué lugar estamos poniendo o sumando un espacio verde. La siguiente etapa, ya con toda la información recopilada, es la del diagnóstico participativo, que es una herramienta fundamental metodológica para el desarrollo después del posterior diseño participativo. Tiene por finalidad clarificar las percepciones, las miradas, las opiniones y los sentidos que tienen los integrantes de la comunidad de usuarios del espacio verde en cuestión.
Esta herramienta permite enfocar problemas y potencialidades respecto de los objetivos socioculturales a cubrir por el espacio verde, desde la perspectiva de quienes participan construyendo el proyecto de espacio verde. El diagnóstico, como muchos de los que están asistiendo a la charla ya lo han visto, es el punto de partida, es la foto, es el lugar donde yo me paro, es el instante en el cual comienza ese proceso de construcción colectiva. Por lo tanto, diagnosticar colectivamente es generar un espacio de comunicación para acordar criterios para la posterior toma de decisiones proyectuales. ¿Vale? Gracias, Nani. Seguidamente a este diagnóstico participativo continúa lo que nosotros llamamos diseño participativo. El diseño participativo quiere decir visualizar esos cambios enunciados en el diagnóstico. Este diseño siempre con este diseño se va a permitir ofrecer un espacio de respeto a ese vecino, al ser protagonista de la toma de decisiones, que lo incluyan sin ser excluido por carecer de estos conocimientos técnicos. El diseño pasa a ser un espacio lúdico, donde se organizará físicamente el espacio público de manera democrática. El diseño nos va a enseñar a entender la lógica de esos espacios compartidos por todos y maneras inclusivas de proponerlo. Es muy importante que empecemos nosotros, los técnicos, a poder hacer este ejercicio de compartir estos diseños de estos espacios con el resto de la comunidad para así poder obtener espacios de usos de una mejor manera y que sean para todos. Este diseño supone una serie de etapas que tienen que ser atravesadas de determinada manera para arribar al objetivo final. Entre estas etapas podemos mencionar la zonificación del espacio, establecer circulaciones y conectividades, organizar las áreas de sol y de sombra que puedan tener, ubicar los recursos requeridos que se tienen para ese espacio, establecer el plan de necesidades o plan de manejo, una vez diseñado el plan de manejo que este espacio o espacios pueden llegar a tener, y posteriormente elaborar conclusiones los más cercanas posibles a un anteproyecto para la realización del proyecto. Todo esto que nosotros venimos hablando y nombrando del diseño participativo es lo previo para poder realizar el proyecto y después ejecutarlo. Adelante. Ya cambié. Mientras que en la administración participativa está referida a la evaluación de ese proceso participativo y sus correcciones, en la cual se va a buscar sostener el plan de manejo y, si hubiera necesidad, hacerle las correcciones periódicas que pudieran surgir, institucionalizar este espacio vecinos-gobierno para administrar el espacio verde. Esto es lo que nosotros llamamos o se conoce hoy en día como gobernanza. Es muy importante la participación del ciudadano en este tipo de decisiones. Mantener en el tiempo el compromiso de los vecinos sobre este espacio verde público. No es solamente el lugar donde yo voy a jugar, a esparcirme, a tomar aire, sino que además debo involucrarme y cuidarlo. Es un bien de todos. Instaurar mecanismos de control ciudadano sobre el accionar que tiene el gobierno, ya sea provincial, municipal o nacional, sobre este espacio verde. Y dentro de las acciones, que son muy importantes, vamos a destacar restaurar esos lazos de solidaridad en el tejido social barrial, promover el cambio de conductas en los espacios públicos y desarrollar actividades colectivas, solidarias, integradoras e inclusivas dentro de ese espacio verde, además de lograr el buen mantenimiento y uso del mismo. Adelante, Nani.
Bueno, y como un estudio de caso, o para hablar de un ejemplo de este proceso participativo dentro de la ciudad de Córdoba, yo les voy a hablar de un proyecto piloto que se realizó dentro de un trabajo de investigación que se llama Las infraestructuras verdes como estrategia frente al cambio climático y para la sustentabilidad. Es un proyecto CECID. Y este es un proyecto piloto dentro de ese trabajo de investigación que se llama Jardín Madre Tierra, que es un bosque, no es un bosque, es un parche, es una parcela, es un jardín de bosque nativo urbano y está ubicado en la ciudad de Córdoba. En el Parque San Salvador, más o menos para que ustedes se ubiquen, en la Avenida Colón y Avenida Oñate, cerca del río. Este espacio verde se seleccionó en base, para contar bien del proceso desde el principio, surge de una inquietud del codirector de este trabajo de investigación, que es Miguel Martiarena, el arquitecto Miguel Martiarena, y de un interés de la municipalidad en un proyecto de Miguel sobre este tipo de parcelas. Entonces, previamente al trabajo con los vecinos, lo que se hizo fue ver qué espacios verdes de la ciudad de Córdoba eran aptos para poder realizar este proyecto del Jardín Madre Tierra. Se seleccionaron unos cuantos y después se eligió el que estuviera más cerca del río, porque el río ya es como un conector natural y eso estaba bueno para que el espacio verde, este jardín, no quedara aislado del resto. Entonces, bueno, ya con la selección del lugar, se habló con el presidente del centro vecinal del Parque San Salvador y con su acuerdo y su interés, por supuesto, comenzamos con el proceso participativo de la construcción del Jardín Madre Tierra. Ustedes van a ver que no están todas las etapas de esa metodología que hablamos recién de lo que es la construcción colectiva, porque como este trabajo requería que cumpliera con ciertos requisitos que eran para el trabajo de investigación, nosotros ya partimos de la inquietud desde el trabajo de investigación en la municipalidad, pero hay otros procesos de construcción de espacios verdes que surgen de otros actores, a veces de los centros vecinales, de los propios vecinos u otros ciudadanos que tienen intención de generar espacios verdes, no solamente un espacio verde como un jardín, también pueden ser huertas en otros espacios verdes de la ciudad. En este primer encuentro, bueno, estas son imágenes del primer encuentro, se incluyó una presentación entre todos los que estábamos, nos fuimos conociendo, se hizo una primera cita a través del centro vecinal, ahí nos conocimos entre todos. Los actores de este proceso fueron el equipo técnico que pertenecía al trabajo de investigación, la municipalidad y el centro vecinal con sus vecinos. Lo que hicimos fue un primer intercambio de inquietudes, como también sucedió que no solamente era la curiosidad o el interés por este nuevo espacio verde, sino, bueno, los vecinos también tenían otras inquietudes acerca de más allá de la construcción del espacio, sino de cuestiones de seguridad. Entonces fuimos resolviendo entre todos, recorrimos el espacio, porque es un espacio verde grande, lo recorrimos y entre todos decidimos en cuál era el lugar que más se ajustaba a estas cuestiones de seguridad que pedían los vecinos, ¿no? Que no estuviera cerca de las casas, o que no propiciara que alguien se escondiera, o que estuviera iluminado, o con una seguridad o un acceso visual para que ellos pudieran tener control visual del espacio y que a la vez tuviera o cumpliera con los requisitos que nosotros necesitábamos para que se pudiera armar este Jardín Madre Tierra. Bueno,
ustedes verán que hubo muchas consultas de los vecinos porque no alcanzaban a imaginarse cuál era la intención de lo que nosotros le estábamos planteando. Nosotros le estábamos planteando construir un parche de bosque nativo en un espacio público, verde público de la ciudad de Córdoba. No era un jardín como generalmente se imagina en el jardín, que es un jardín de flores, como con un cierto diseño ya más esquemático, sino que era recrear un pedacito de bosque nativo dentro de un espacio verde público de la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, se hicieron estos renders que se presentaron a los vecinos para que ellos pudieran imaginar o instalar en el imaginario de los vecinos cuál era el espacio que nosotros le estábamos planteando hacer. En principio iba a ser un espacio de clausura, iba a ser un parche de bosque cerrado, después decidimos hacerlo abierto para que pudieran atravesarlo y visitarlo. Y bien, si bien en este proceso los vecinos no participaron en el proceso de diseño, sí participaron en lo que fue el moldeado del espacio en el sentido del lugar y de los requisitos de uso del espacio. Para la concreción del espacio, la municipalidad se hizo cargo del armado del lugar. Esto es importante en el sentido de que cuando uno se plantea cómo armar un espacio verde, también pensar cómo se va a financiar este armado o de dónde van a salir los materiales que yo voy a usar o que voy a querer usar para este lugar. En este caso, como se trabajó con la municipalidad fue la que puso la infraestructura, que era básicamente hacer un límite de este jardín, donde se utilizaron postes de madera que tenían en depósito en la municipalidad, de los viejos postes que fueron retirando de alumbrado. Bueno, se le dio un reuso a ese material y además se usó un material natural que tuviera que ver con el entorno, ¿no? Entonces usaron estos postes de madera, se hizo el caminito para poder recorrerlo del ancho de que pasara una silla de ruedas, y se colocó una capa de tierra de destape de cantera que consiguió el ingeniero Gustavo Re, que fue una donación de una cantera que tiene banco de semillas del bosque nativo. En otra de las visitas que hicimos al espacio, bueno, también estuvimos viendo la disposición, el diseño, podríamos llamarle, un diseño, ya les digo, no fue un diseño esquemático, porque en realidad lo que nosotros necesitábamos era recrear ese espacio, ese bosque nativo. Muy interesante de ver fueron también información que obtuvimos de encuestas previas, donde casi la mitad de la gente que respondió a la encuesta, a la pregunta de en qué ecorregión se encontraba la ciudad de Córdoba, manifestaban no conocerlo. Entonces, bueno, esto también es un espacio educativo, es un espacio de educación ambiental donde también la idea era recrear en un espacio verde público esas especies del bosque. Ustedes saben que nosotros estamos como en un ecotono entre el Espinal y el Chaco Serrano, y muchas de las personas no conocían esta información, no saben en qué ecorregión está la ciudad de Córdoba y cuáles son las especies representativas de estas ecorregiones. Y bueno, la idea es esto, de instalar en el imaginario. Muchas de estas especies están extintas a nivel urbano, no se las ve. Las plantas
las consiguió, fueron donación, en parte del vivero municipal, las donó la municipalidad, y en parte las consiguió el ingeniero Re, de otros distintos viveros de nativas, muchos de ellos especializados en restauración, por lo que se consiguieron especies que en general no se encuentran en todos los viveros, o comúnmente no se encuentran en todos los viveros. Bueno, y una vez que ya se decidieron todas esas cosas y se armó la infraestructura, ahí sí empezamos con esta etapa más participativa del espacio, donde, bueno, se invitó a los vecinos, al centro vecinal vecino, que es el de Villa Urquiza. Bueno, vino gente de la MUNI, voluntarios y gente del proyecto de investigación. Tengan en cuenta que esto se pudo realizar en el medio de la pandemia, ¿no? Entonces, estábamos como limitados con las visitas y con la cantidad de gente que podía participar en estas reuniones. Esta fue la más multitudinaria, que habrá habido unas 20. Y bueno, ahí también dentro de las charlas que habíamos tenido con los vecinos, no solo participaron de la plantación, sino que fueron los encargados de realizar los carteles indicadores de las especies y bueno, de ponerle el nombre. Ese es otro de los procesos participativos en los que se estuvo pensando, que fueran el centro vecinal el que decidiera cuál iba a ser el nombre. Para nosotros, para el proyecto, era el Jardín Madre Tierra, pero bueno, ellos para que decidieran qué nombre ponerle a su parchecito de bosque nativo en su parque. Y bueno, en esta primera jornada de plantación pusimos árboles, arbustos, herbáceas, trepadoras, cubresuelos, todo nativo, ¿no? Y posteriormente hicimos otras plantaciones, hicimos una segunda y una tercera plantaciones, que fueron plantaciones de enriquecimiento y sobre todo para enriquecer la parte herbácea y la parte arbustiva, que es lo más difícil de instalar, y para que estuvieran representados todos los estratos de la vegetación, recreando el bosque nativo. Y por último, o la última de las actividades de los que participamos nosotros, por lo menos del equipo de investigación, fue una jornada taller de capacitación con los vecinos, que se organizó también en el espacio abierto del parque. En este caso hicimos una siembra en envases de Colae argentina, de la especie llamada primavera, con nombre vulgar primavera, que requería un tratamiento pregerminativo, que lo hicimos nosotros y les llevamos a los vecinos las semillas ya activadas. Conseguimos envases, parte donó envases la municipalidad, otros vecinos trajeron envases reciclados, y fue una hermosa jornada de plantación que después se llevaron los vecinos a su casa para cuidarlos, y que quedaron en después traerlas al Jardín Madre Tierra para plantar esas plantitas de primavera que hicieron en esa ocasión. Bueno, con esto fue todo el proceso participativo, este caso del Jardín Madre Tierra. Y esta jornada, sobre todo esta jornada última de capacitación, estuvo buena porque los vecinos que no estaban involucrados en este proceso, como ya era octubre, noviembre de haber sido, del año pasado, pasaban. Ese parque es muy hermoso, y a la tardecita, cuando ya bajaba el sol, se veían muchos chicos jugando, personas que salían a caminar, a correr, entonces paraban, nos veían haciendo esa actividad, preguntaban, se detenían a ver qué era no solo la parte de la siembra de las plantas, sino también qué era el jardín ese que estábamos armando. Así que también es una oportunidad para vincularse entre vecinos y para también conocer qué se está haciendo en su espacio, porque es el espacio de ellos. Y por supuesto,
son actores fundamentales y son los que lo van a usar. Sí, y además, Nani, que el mensaje que nosotros queremos dejar con con el tema de la construcción colectiva de los espacios verdes, es que es sumamente importante propiciar este ejercicio de que sea colectivo, que existen los instrumentos, pero muchas veces uno como vecino o ciudadano no los conoce y que se pueden hacer. O sea, que tenemos todos como ciudadanos voz y voto en relación a estos espacios, que si bien siempre va a haber de apoyo un equipo técnico, el vecino como usuario puede opinar o puede decir qué quiere, porque muchas veces a lo mejor uno como técnico vas a este lugar, vos ves una cosa, percibís una cosa, pero no vivís ahí. En cambio, el que está ahí vive, te puede decir realmente qué necesitan esos espacios. Bueno, sigo entonces ahora. Y finalmente, nosotros queremos dejar como reflexión esto que es algo fundamental en esta época que estamos viviendo en relación a los espacios verdes, la pandemia y la salud. Adelante. Se sabe ya, porque lo estableció la Organización Mundial de la Salud, la importancia de los espacios verdes para la salud de los seres humanos y la cantidad de metros cuadrados que necesita un ser humano, que son alrededor de 16 metros cuadrados por individuo, para estar como corresponde, siendo que se consideran en algunos lugares que llegamos a 9 y en otros a 5 metros cuadrados. Así que imagínense el déficit de metros cuadrados de áreas verdes públicas o espacios verdes que tenemos para poder usar. Entonces nosotras con Nani seleccionamos 2 imágenes, o 4 mejor dicho, en 2 diapositivas o 3. Estos serían los espacios verdes prepandemia, en donde gozamos de una cierta libertad sobre su uso. El siguiente. Y los post-pandemia, en el cual tanto nosotros que tenemos que llevar nuestros elementos de protección personal, como determinadas áreas de juego o recreativos o de esparcimientos están zonificadas. Ya no es lo mismo, pero sí son fundamentales o van a ser fundamentales sobre todo para la salud mental de cada uno de nosotros, porque son necesarios. Este último ejemplo que nosotros les ponemos acá es en un parque en Alemania, en el cual había una serie de cafeterías, pero como se sabe que está como bastante complicado el tema del uso en los espacios interiores, los concesionarios de este lugar decidieron llevar esa cafetería al exterior, haciendo uso de ese espacio público y de ese parque, y bueno, y transformaron ese espacio en una cinta cafetería, por llamarlo de alguna manera, para poder disfrutar al aire libre de esta actividad social tan importante. Sí, y por último, yo quería decirles que, bueno, a nadie se le escapa lo fundamental es que se han convertido los espacios verdes para todos durante la pandemia como un espacio de recreación, como un espacio de esparcimiento, como un espacio de intercambio social y como un espacio para poder también transitar esta situación de pandemia. En Córdoba, bueno, tenemos lugares donde tenemos mucho espacio verde, pero hay otros lugares críticos donde es escaso el espacio verde, donde no está accesible, donde está distante o directamente no tienen. Entonces también está bueno pensar dónde se realizan estos procesos de colaboración o de construcción participativa, porque esta distribución no es equitativa. Y generalmente también está bueno pensarlo en el sentido de que nosotros también podemos ser actores de ver en qué espacios podemos generar espacios verdes que sean para el bien social y para el bien público. Bueno. Así. Bueno, y antes de terminar y darles las gracias a todos por escucharnos, sí queremos agradecer, y yo no quiero olvidar de mencionar, que la mayoría de las imágenes utilizadas en esta presentación
le pertenecen a la arquitecta Césare, que en mi caso es una de mis mentoras o la que me invitó a participar de esta tecnicatura, al arquitecto Marte Arena, a Adriana y algunos que son de mi propia autoría.